Familia, bendiciones. Mil disculpas por mi difonía. A todos los que están ahí por Facebook Live. De pronto sea una imprudencia mía predicar así difónico. No porque no haya quien predicar. La pastora está también en quebranto de salud. Pero fue del día viernes al día de ayer. Y acá hay gente preparada, claro que sí. Pero ya muy encima no les iba a manifestar que predicaran, porque aquí tenemos excelentes líderes, expositores, pero más de expositores que predican la palabra. Entonces les pido el favor, su paciencia, mil disculpas, porque la verdad es una imprudencia hacerlo y falta de respeto también para con ustedes. Tomen su lugar, por favor, familia. Gracias. Gracias. Amada iglesia, bendiciones. Y tampoco es que todo lo quiera hacer el pastor. Para mí es un privilegio cuando yo me siento ahí en VIP, primera fila, a escuchar estos ministros, hijos de la casa, a predicar la palabra. Pero quiero que me regales toda tu atención en estos minutos. Y a los ministros, tengan en cuenta algo, ministros. Si Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, preparen su enseñanza, mis amados. Tengan una enseñanza ahí guardadita. Esta madrugada estaba por darle una llamada a alguno de los ministros, prediquen, porque realmente no me daba la voz. Y yo dije, no es que de pronto no estén preparados, pero no los quiero coger a la mansalva. Y aquí no nos podemos parar a decir lo que se nos venga en mente, sino lo que la palabra diga. Entonces vuelvo y pido disculpas, iglesia, y a los ministros, preparen, tengan su prédica. En estos días traigan su prédica. En estos días, martes y domingo, voy a estar revisando la prédica de cada ministro. ¿Oíste, Yomaira? Aquí estoy preparando una palabra, libertad. Hágalo como el Espíritu Santo les guíe. Amén. ¿Cuántos en algún momento han podido? Uy, qué privilegio, por Dios. Pensé que era el fondo de allí del computador, pero tengo el privilegio de tener aquí compañía en esta prédica. Gracias. Muy bien. ¿Cuántos en algún momento han tenido temor? ¿Cuántos han tenido miedo? ¿Hay alguno aparte de mí? Yo creo que hemos tenido temor y hemos tenido miedo. Y así se titula la enseñanza en esta mañana: temor-miedo. Temor significa algo inseguro, y miedo significa área en las emociones que lo lleva a algo de supervivencia. En las emociones nos dan una mala jugada en las emociones, porque hay veces nos traicionan las emociones, pero en el temor hay inseguridad, y de eso quiero hablarte. Cuando yo hablo de temor, te estoy hablando de un temor humano, de un temor en el cual el enemigo siempre quiere detener al ser humano. Y no te estoy hablando de un temor a Dios. Amén. Te voy a hablar de esto. Cuando hay temor o miedo en un ser humano, escúchame, no se puede controlar. Cuando hay un temor o hay un miedo, una gran mayoría de seres humanos, ese miedo y ese temor lo traicionan. Y me explico. Este martes tuvimos una capacitación aquí
de primeros auxilios, primer respondiente, algo así, un abrebocas de ello. Y ahí nos comentaban, todo mundo no está preparado para un área como tal. Hay personas preparadas para recibir un adulto mayor, hay unas personas preparadas para atender los niños, otros un auditorio. Pero cuando llega un momento de estos de pánico, un tiempo de miedo, de temor, lo que hace el ser humano hay veces nos traiciona porque nosotros no sabemos cómo reaccionar. Amén. Les conté que en algún días pasados, sobre una vía de aquí de la localidad, tarde de la noche, estaban atracando y yo iba por una vía peatonal junto con mi esposa. Y cuando atracan a los muchachos en unas motos, atracan los muchachos, salen los ladrones hacia la otra acera de donde nosotros veníamos hacia ellos, porque íbamos caminando. Y entró en un momento de pánico, de temor, a mi esposa también junto conmigo, que cuando yo reaccioné, mi esposa ya no estaba al lado mío. ¿Y dónde está mi esposa? Y empecé a correr hacia el lado de donde ella se había devuelto. Y ella ya se había devuelto alrededor de unas 3-4 cuadras y estaba al lado de unos conductores de taxi hablándoles: nos están robando, me dejó botado. Fue su temor, fue su reacción. Y hay veces tú y yo no sabemos cómo reaccionar, pero necesitamos pedirle al Señor orientación en medio del temor y del miedo, porque Él es el único que derriba todo temor y todo miedo en nuestras vidas. Amén. Ayúdenme a decir amén para que esta mañana compartíamos nuestro devocional, y en nuestro devocional también nos hablaba de ello. El carácter es parte de un temor, el carácter es parte de un miedo. Pero cuando todas las cosas son hechas nuevas en tu vida y en mi vida, todo cambia porque transforma nuestra mente. Amén. Eso dice la palabra. Pero quiero decirte algo: el temor y el miedo paraliza. El temor y el miedo avergüenza y esconde. El temor paraliza a las personas, el miedo las paraliza. ¿Me están entendiendo, por favor? ¿Qué los lleva a avergonzarse? Muchos, el miedo y el temor no los lleva a avanzar más. Ay, no, qué pena hacer esto. Qué pena a mi edad ir a hacer un curso de conducción, un ejemplo. Qué pena que a mi edad estar sirviendo en una iglesia. Uy, no, qué pena. Qué miedo, qué temor el que me da. Pero no el temor de Dios, sino un temor humano, mis amados. Y eso lo que hace es paralizar, avergonzar, pero también esconder. Porque una persona con temor y vergüenza, con temor y miedo, lo que hace es cada día retroceder, porque no toma decisiones de avanzar, de romper todo temor y todo miedo. ¿Están aquí? Mira, mis amados, esta mañana quiero compartir esta enseñanza, porque el mañana, escúchame familia, el mañana va a ser determinación de lo que hoy tú vives. ¿Aló? El mañana tuyo va a ser por lo que tú hoy vives, sea temor o sea miedo. La decisión tú la tomas hoy. Y te he dicho, tú eres profeta de tu propio destino. Tú tomas la decisión hoy que quieres ser mañana. Pero vengo de parte de Dios a decirte algo, mis amados. Hoy todo temor y todo miedo se va sobre tu vida. Se va en el nombre de Jesús, porque Él ha dicho que todas las cosas las hace bien. Llegó el tiempo de que tú no retrocedas, que ya no te dé más vergüenza, que ya no te escondas. Pero pastor, yo no me escondo. Cada vez que tú retrocedes, más te escondes, más te metes a la cueva donde allí está el enemigo bombardeándote con temor y miedo. Cuando tú tomas una decisión como la vas a tomar hoy en el nombre de Jesús, en medio de que tú tomes decisión, el enemigo te va a desatar. Dios te va a desatar de lo que el enemigo te tiene atado, de temores y miedos. Amén. ¿Qué es miedo? Mala jugada de las emociones.
Has fracasado en negocios, has fracasado en alguna actividad, has fracasado aún en tu área emocional. Pues quiero decirte algo en el nombre de Jesús. Ya ese miedo se va, pero ya no puedes tener más temor, inseguridad. Hago, no hago, avanzo, no avanzo. Avanza en el nombre de Jesús. Porque cuando Adán y Eva estaban en el huerto, Dios ya sabía lo que estaba pasando con ellos y Él ya estaba obrando. No se te olvide algo, familia, que cuando tú y yo estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios ya tenía los ojos puestos sobre nosotros. Y dice la palabra que aún el ojo de Él vio nuestro embrión. Él ya sabe todo el destino tuyo perfecto de lo que Él tiene. Amén. Dale un aplauso al Señor. Quiero que vayamos a la palabra. Abre la Biblia en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3. Abre tu Biblia, por favor. Sabe que el pastor es molesto, cansón aquí. Abre tu Biblia. El que no tenga Biblia, por favor, facilítenle una, es tan amable. ¿Listos estamos? Todos con Biblia. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Bendecimos todos los que se conectan ahí por Facebook Live. Los bendecimos. Y quiero hacer un paréntesis un momento. Y que juntos como iglesia oremos en una petición que hay ahí por la página nuestra de Facebook Live. Un hombre llamado Juan Carlos está hospitalizado en Miami, Estados Unidos. Y tuvo un accidente. Quiero que oremos. Extiende tus manos hacia ese medio, hacia ese celular que hay ahí. Dios hace la obra. Tú sabes lo que pasó con el centurión. Él recibió palabra y fue sano. Fue sano. ¿Quién fue sano? Su siervo, a causa de él que recibió sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, soltamos palabra hoy desde Colombia. En el nombre de Jesús. Sanidad sobre este hombre Juan Carlos. Declaramos, Padre de la gloria, que ese incidente, ese accidente no es para muerte, sino es para vida. Ese accidente es para la manifestación de tu gloria. En el nombre de Jesús declaramos sanidad. Declaramos que tú, Dios de la gloria, que eres el dueño, que tú le diste soplo de aliento a Juan Carlos y permitiste que él tuviese aquí en esta tierra, por conocimiento o desconocimiento, o por desobediencia o por descuido, haya tenido este accidente. Hoy en el nombre de Jesús nos unimos como hombres y mujeres de Dios, como hijos tuyos, Señor. Padre, que extiendas tu mano poderosa sobre Juan Carlos allí en el hospital, Señor, y extiendas sanidad desde la coronilla hasta la planta de los pies. Y declaramos que en próximos días testificará de tu grandeza en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Te bendecimos la familia de Juan Carlos. Estamos en un tiempo de oración. 52 días de reconstrucción de los muros de Nehemías. En Bogotá y en Colombia, ¿sabe lo que sucederá el 31 de mayo en nuestra nación? Se elegirá el gobernante de nuestra nación. Dios sabrá a quién va a colocar. Yo no te voy a decir por quién votes, pero sí te quiero decir algo, que tienes que estar firme por la patria. Firme por la patria hay que estar. Amén. En esa oración que hemos hecho por esta semana, mire, es que esto es algo espiritual.
Cada semana oramos 2 presidentes, 2 localidades y 2 asociaciones. Esta semana nos correspondió nuestra localidad y otra localidad, la de Rafael Uribe. Y el pastor entró en un quebranto de salud y el enemigo me metió en quebranto de salud también a los 2 presidentes de asociación, porque le estamos dando duro en la cabeza a Satanás, por la iglesia, por tu familia, por los ministros, por Colombia, por los gobernantes. Y en medio de ello me hace acordar, escribe un hombre y dice: me he querido quitar la vida y estoy en este momento en lo mismo. Y ahí mismo hicimos una intervención de una y declaramos una palabra. No sé dónde estaba él, no decía dónde estaba, pero mira, a mí me alegra, yo estoy feliz, gozoso por lo que está pasando en este tiempo, que se está conectando gente para pedir oración, que está llegando gente por parte de la página. Y compartí ahora con una jovencita que nos acompaña hoy y le decía: mira, tienes que identificar cuando se habla del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque todas las iglesias dicen que son de sana doctrina, pero donde no se predica del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso no es sana doctrina. Y hay que tener cuidado, tenemos que orientar nuestra iglesia. Amén. Y dice el libro de Génesis capítulo 3 versículo 10: y él respondió: oí tu voz en el huerto. ¿Quién respondió? Y respondió Adán: oí tu voz en el huerto. ¿Y qué más? Y dice aquí: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y tuve miedo. ¿Qué más dice ahí el texto bíblico? ¿Qué más dice? Y él respondió, oí tu voz. ¿Quién respondió? Adán. Y oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo. Escúcheme en algo. Adán tuvo miedo cuando escuchó la voz de Dios. ¿Por qué tuvo miedo? ¿Sabe por qué? Cuando él tuvo miedo fue cuando se desconectó de la gloria y del favor y de la conexión de Dios. Cuando él tuvo miedo fue cuando el enemigo trajo a él temor y miedo. Porque dice que en el original, en el principio, había fe y había confianza. Había fe y había confianza en el principio. Adán corría, Adán se alegraba a tener conexión, intimidad con Dios. Pero cuando él se desconectó, ahí fue donde tuvo miedo. Porque vino temor y vino miedo a su vida. Escúchame, familia. Cuando se corta la relación con Dios, se empieza a vivir experiencias que no debería vivir el ser humano. ¿Están aquí? Cuando se corta la relación con Dios, se empieza a vivir experiencias que no debería vivir el ser humano. ¿Como cuáles experiencias? Si el Señor me habla de algo, si el Señor me dice que nueva criatura soy, que cuando Él viene a mi vida me da alegría, me da gozo. Entonces cuando se corta la relación con Dios, empieza un ser humano, un creyente, alguien que se congrega en una iglesia, empieza a experimentar cosas que no debería experimentar, porque eso sucedió con Adán. Adán estaba en el huerto, Adán estaba disfrutando, estaba gozoso, y dice la palabra que corrían ambos para lado y lado, desnudos, se escondían detrás de los árboles, se correteaba uno al otro, pero no tenían miedo, no tenían temor, tenían una relación con Dios. Pero escúchame, cuando se aparta una relación con Dios, empieza a vivir cosas que el ser humano no debería vivir. ¿Como cuáles? Temor, miedo, pero odio, vergüenza, y viene todo el ataque del enemigo al ser humano. Y lo hemos vivido.
Ya lo dijimos ahorita. Perdón. Ya lo vivimos ahorita. Tú no sabes cómo reaccionar en ciertos momentos. Cuando alguien, en el nombre de Jesús, Dios nos guarda. Dios nos guarda, Dios nos bendice, Dios nos da un olfato. Pídele olfato a Dios. Dame olfato del peligro. Uno en intimidad y otro en olfato. ¿Sabe qué va a suceder? Tú vas a percibir el miedo. Vas a percibir más que el miedo. Vas a percibir el peligro. Y si no, no sabes ni cómo reaccionar. Cuando Adán tenía relación con Dios, ¿qué hacía él? Dice que él se relacionaba con Dios y para él era una alegría correr a la intimidad con Dios. ¿Qué ha pasado contigo últimamente? Debo decírtelo, el enemigo te ha enredado, que ha entrado temor y miedo en tu vida. Por eso ahora no te apasionas de relacionarte con tu Padre. No permitas que llegues a una situación difícil, para que ahí sí tengas que buscar de Dios, para que ahí sí tengas que tener una relación con Dios. Él sí quería estar con Dios y Dios también quería estar con él. O sea, ese pastor, que después de que él pecó no quiso Dios tener relación. Mis amados, quiero decirte algo, que más que tú y yo, que somos pecadores, y Dios colocó sus ojos sobre nosotros. Él quiere tener relación contigo y conmigo. Eso es lo que anhela Dios. Adán, escúchame, pensó que Dios en medio del temor y del miedo, que Dios no lo conocía, que Dios no conocía el miedo y el temor. Dios ya lo conocía de antemano. Y escúchame, y mira que cuando Dios ya conocía de antemano el temor y el miedo, ahí vino la segunda parte de este texto. Y respondió Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque vino ¿qué? El temor y el miedo, porque él estaba desnudo. Y dice que se escondió. Cuando viene el temor y el miedo, mis amados, mira lo que sucede. Los empieza a retroceder, porque Adán dice que se escondió cuando escuchó a Dios. ¿Aló? Él corría cuando venía el Señor para tener intimidad con él. Pero después de haberle fallado a Dios, vino el temor, vino el miedo y empezó a él retrocederlo. Y cuando Dios le habla en el huerto: Adán, Elohim lo que hizo fue salir a correr y a esconderse. La respuesta es ¿por qué? Porque estaba desnudo. Pastor, o sea, sé que el estar desnudo delante del Señor, debemos de escondernos. Escúchame, uno era en lo físico, pero también él ya había pecado a Dios, y vino la desnudez de corazón, que sabía que él no se le podía presentar al Señor, porque le había fallado de lo que él le había dicho, porque ya le había dado una orden a Adán. ¿Quién pecó, Adán o Eva? Vale, es una noticia como machista. El culpable fue Adán, porque Dios le dio la directriz a Adán. Y hablo a los varones que están aquí: tú tienes que ser sacerdote de tu casa, porque Dios te dio la dirección a ti. No te ha dicho que seas masoquista, que seas machista. Te estoy diciendo: sé el sacerdote de tu casa, porque el que falló fue él. A él fue el que le dijo: no se vaya a dejar. Y yo no estoy diciendo que no escuches a tu esposa, escúchala. Escucha a tu suegra también. Yo escucho mucho a mi esposa y escucho más a mi suegra. Mi suegra, una bendición para mí. Pero hay momentos en los cuales, si tú varón, si tú mujer, si tú joven, no estás en el espíritu, y te estoy hablando al joven y a la joven, porque puede haber una relación sentimental,
Pero cuando no están en el Espíritu, mis amados, ahí empieza a haber temor y miedo. Empiezan a esconderse de Dios porque están desnudos de su corazón, de sus malos actos. Esposos que hay aquí, parejas, deben de meterse en intimidad con Dios. Porque cuando hay intimidad con Dios, el Espíritu Santo te coloca el querer como el hacer. Para eso colocó una ayuda idónea, varón o mujer. A la mujer le colocó ayuda idónea, varón, y al varón le colocó una mujer ayuda idónea para escuchar. Pero cuando estamos en el Espíritu, no seas rebelde, pero te digo, debes de dejarte direccionar por Dios. Y continúa aquí. Y tuvo miedo porque estaba ¿qué? Porque estaba ¿qué? Porque estaba desnudo. Y lo que hizo fue esconderse. No te escondas más, familia. Varón, mujer, joven que está aquí, no te escondas. No te escondas, porque Dios desde el principio Él ya te conocía. Y mira lo que me dice Eclesiastés capítulo 3, versículo número 15, por favor. Ya ahí se me va afinando un poquitico más la voz. Cuando termine ya estoy hablando bien, en el nombre de Jesús. Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. Aquel que fue, escúcheme, mis amados. Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. Búscalo en tu Biblia. Porque puede ser que esta Biblia que esté aquí en las pantallas esté equivocada. De pronto en la tuya haya una revelación ahí, la hayas marcado, pues puede ser que le hayas colocado fecha y el Señor recuerda otra vez esa palabra a tu vida. Amén. Eclesiastés capítulo 3, versículo 15 dice la palabra: aquello que fue, ya es. Lo que ha de ser, ya fue. Y Dios restaura lo que pasó. Mira algo, familia, regálame tu atención. Aquello que fue, ya es. Ya lo que fue. Lo que pasó, pasó. Entre tú y yo. Así dice una canción. Aquello que fue, ya es. Ya es. Lo que ha de ser, o sea, lo que viene, ya fue. O sea, que para Dios no lo coge nada imprevisto. Dios ya sabía del miedo y ya sabía del temor. Por eso Él mismo, mira lo que hace Él tan bonito. Tú y yo, mis amados, tú y yo hoy pudiésemos estar en vivo por una transmisión, pero tú y yo estamos en diferido. ¿Me están entendiendo? La transmisión acá me dice que estamos en vivo, pero tú y yo en un ámbito espiritual estamos ¿en qué? ¿En qué estamos? No estamos en vivo, estamos en directo. Dios ya tiene conexión con nosotros. Él ya sabe qué va a pasar con nosotros. Él sabe lo que yo voy a ir a almorzar hoy. Ay, Dios mío. Una buena carnecita, así el bordecito bien rica, Oscar. Gordita, así bien deliciosa, con una yuquita. Delicioso, qué rico. Escúchame algo. Tú puedes estar en directo, pero cuando, un ejemplo, ¿quién supo cómo quedó el partido ayer de la selección Colombia en lo femenino? El día de ayer jugó Argentina-Colombia en femenino y quedaron 0-0 empatados. Si tú y yo no sabemos el marcador,
Hoy nos levantamos y decimos: venga, ¿y cómo quedaría el partido? Y lo colocamos para mirarlo. ¿Cómo terminas tú haciendo? Hágale. Y se entra una emoción en ti porque tú no supiste el marcador. ¿Están aquí? Pero con Dios no es así en un ámbito espiritual, mis amados. Ya Dios sabe lo que va a pasar contigo y conmigo. Y así sucedió con Adán y Eva. Porque cuando dice que él tuvo miedo, miramos el siguiente pasaje, el siguiente versículo. Vi más abajo del sol y luego del juicio, allí impiedad, y el lugar de justicia, allí iniquidad. Páralo por favor. Con Dios, tú y yo estamos en directo, porque Él ya sabe lo que va a pasar contigo. Él es justo. Él es justo. Él nunca dice que Él es injusto, para nada. Y hoy te dice el Señor en el nombre de Jesús: no tengas más miedo, no tengas más temor, porque el Señor tiene control de todo en tu vida. Y escúchame algo: Dios te va a quitar todo temor y todo miedo en el nombre de Jesús, para que tú tengas vida y vida en abundancia en el nombre de Jesús. Todo lo que tú vives ya estuvo en el Señor. ¿Cómo así, pastor? O sea, sé que Él se está dando cuenta de lo que yo estoy haciendo. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Porque Él no me dice algo. Pídele misericordia al Señor. Pídele misericordia, porque Él ya sabe lo que tú y yo estamos haciendo. Pero la misericordia de Dios es tan grande conmigo, porque aquí el texto bíblico lo estaba diciendo: lo que fue, ya fue. Lo que ha de venir, ya fue. Ya el Señor sabe. Él va adelante. ¿Sabe qué? La misericordia y el amor de Dios es tan grande que Él te deja y permite que tú hagas muchas cosas para sacar lo mejor de ti. Lo mejor de ti. En medio del temor que lo trae el enemigo, en medio del miedo que lo trae el enemigo, eso te estanca, eso te tiene detenida, te tiene detenido. Yo en el nombre de Jesús te digo: quítate todo temor en el nombre de Jesús. En las relaciones, algo sentimental, en lo laboral, en lo ministerial. ¿Sabe que mucha gente tiene temor en lo ministerial y no quiere avanzar en lo ministerial? No, mejor no me meto en ningún ministerio. No, yo hasta aquí nomás, hasta aquí yo estoy bien. ¿Para qué me meto yo de lambón más allá a meterme? No, eso es temor. ¿Eso quién lo trae? El enemigo. En lo laboral, en los emprendimientos, lo mismo el enemigo va a traer temor. ¿Qué es temor? Inseguridad. ¿Qué es miedo? Que te ataca las emociones. ¿Será que sí lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Qué hago? No, yo no creo que no sea capaz de hacerlo. En el nombre de Jesús se va. Se va todo temor, se va todo miedo en tu vida en el nombre de Jesús. Cuando tú afinas el oído a Dios, cuando tú afinas el oído con tu Padre, Él te va a traer paz a tu corazón. Escúchame algo, que es una bendición. Una bendición es algo de parte de Dios que trae. Ojo, porque nosotros no nos podemos llevar la gloria, ¿no? Es que tengo carro, es que tengo casa, es que tengo beca, finca. No, la gloria se la lleva a Dios, porque a Él le plació dártelo. Tenga lo que tengo bicicleta, tengo moto, tengo patineta, se la dio Dios. Dios fue el que te la dio. Nadie más, que se lleve toda la gloria, Él. Pero hay cosas de temor. ¿Será que si soy capaz de entrar allí a aquella empresa? Y ven, es que te quiero ascender, quiero que hagas. No, yo no soy capaz. Quítate todo temor, porque cuando alguien te dice algo y tú eres un hombre y una mujer conectado de Dios, tú percibes, porque dice la palabra que cuando Él te da una bendición no añade tristeza sino alegría. ¿Aló? Si la bendición que tú tienes te ha traído alegría, aleluya, eso es de parte de Dios.
O sea, ese pastor, que mi bendición es una maldición. No vino de Dios, vino de Dios, pero a causa tuya se te ha convertido en una maldición, en una lucha y en una batalla, en un temor y en un miedo, porque no quieres avanzar en lo que Dios te dice. Pero yo estoy convencido de parte de Dios que cuando algo Él te entrega y tú estás ahí en conexión, eso te va a añadir alegría, gozo, porque la palabra me lo dice. Eso me lo dice la palabra. ¿Se acuerdan de ese texto bíblico, Leonardo? Que cuando Dios da una bendición, añade que lágrimas, tristeza, aburrimiento, gozo y alegría. Esa causa nuestra, que nos hemos descuidado y desalineado, ¿no, hermana Gloria? De Dios, como lo hizo Adán. Era un gozo, una alegría correteando a esa vieja. La correteaba por todo el Edén. Córrala por el huerto, corriéndola. Y feliz, y ya después le tocó esconderse, porque se desalineó de Dios. No te desalinees del propósito de Dios en tu vida, porque si lo que tú y yo estamos viviendo hoy fue a causa de desalinearnos. Amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Está mal sentir miedo y temor? No, no está mal. No está mal. No eres el hombre y la mujer diabólica, la hija del diablo, porque tiene temor y miedo. No, no, no. Tú eres una hija y un hijo de Dios. Tú eres un empresario y una empresaria de Dios. Tú no puedes tener temor ni tener miedo. Sencillamente que tú tienes que levantarte para enfrentar el hoy para un mañana. Tienes que levantarte hoy y decirle al enemigo: en el nombre de Jesús, en el nombre de mi Padre, se va todo temor y se va todo miedo en mi vida. Los sentimientos no me juegan una doble intención, no me juegan una mala jugada, ni tampoco el temor, inseguridad. Tú no puedes tener ninguna inseguridad, mi amado. Bueno, ya lo vamos a ir a ver en la palabra. Tú no puedes pasar años tras años queriendo intentar hacer algo, queriendo hacerlo, pero realmente por el miedo, por el temor, no avanzas. ¿Cuántas cosas has querido hacer? ¿Qué ha sucedido hasta el día de hoy? Enero, febrero, marzo y abril. 4 meses que han pasado del año. ¿Qué has logrado en 4 años? En 4 meses, perdón. ¿Qué has logrado en estos 4 meses en los cuales en diciembre escribiste? Voy a hacerlo en estos días con los ministros, llamar uno a uno y coger esa hojita que llenaron. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho en tus vidas, en tu vida? ¿Sabe qué ha sido? Te has llenado de temores. Inicio, lo hago, no lo hago. ¿Sabe que el temor y el miedo congela, aplaza, dilata? El miedo y el temor congela. ¿Ha jugado congelados? Congelado. Ahí te deja, ahí en esa misma posición. Ahí se quedó mes tras mes. ¿Me está entendiendo alguien, por favor? Es en todos los ámbitos: laboral, matrimonial, económico, ministerial, emocional, sentimental. Es en todas las áreas. ¿Sigues en lo mismo? Mi amado, perdón, estás congelado. ¿Qué es lo que hace? Dilatar. Dilatar es ¿qué? ¿Qué es dilatar? Esto, mírenme acá. Dilatar es esto. Esto es dilatar. Yo quería y quedaste solo en el cartel del tubo. Tuve intención, tuve y sigues en lo mismo. Solo la misericordia de Dios te tiene de pie. Aló. La palabra de Dios, escúchame, el temor y el miedo, lo único que te muestran es un panorama de tu realidad. Ay, yo no creo que alcance a salir a la puerta. Como otros salen a la puerta y miran y dicen: uy, hoy como que va a llover.
Mejor, mire, escúcheme algo. Hay gente que tiene tanto temor que tiene hasta temor de ir a trabajar. Uy, no, yo no creo que yo sea capaz para esto. Que sea, se asoman a la puerta y uy, hoy va a ser un solazo y está oscuro. Eso es profetizar. Pero ya empiezan a hablar negativamente. Hoy va a llover. ¿Han escuchado a alguien que sale a la puerta y dice, uy, fijo, hoy llueve? Y no llueve, porque está profetizando sobre él mismo. El temor y el miedo, ¿sabe qué es lo único que hace? Es llevarte a que anules lo que Dios ha colocado en tu vida. Porque Dios te suelta una palabra, te suelta algo en ti. Devuélvete al texto bíblico de Génesis. ¿Sabe qué le dice Dios a Adán? Le dice esto. ¿Usted qué pensó? Que porque le dio miedo y se escondió de mí, yo no sabía lo que había pasado. Y porque a usted le dio miedo y se escondió. Mira, Dios es un Dios de oportunidades. Dios es tan lindo que en medio de lo que nosotros le fallamos, en medio de ello, Dios es muy lindo y nos da oportunidades, mis amados. ¿Y sabe qué? Le dio le dio a ellos una oportunidad. Ellos estaban desnudos y por estar desnudos se escondieron, les dio miedo. Pero escúchame, para Dios nada se le escapa, Charles, nada. ¿Sabe cómo Dios ya conocía a Adán y a Eva y lo que estaba sucediendo? Dice él que ya tenía listo todo. ¿Qué tenía listo para Adán y Eva? Él no se le olvidó. Él no ignoraba nada de lo que estaba sucediendo, mis amados. Dice la palabra que ya tenía preparado unos trajes para los dos, para cubrirlos. Fue y escogió las mejores aves, los mejores animales, los cogió y les hizo ropa. Entonces cuando Adán sale corriendo, escondiéndose porque estaba desnudo, el Señor le dice: Adán, Adán, tranquilo, sal de ahí, que te traje un traje para cubrirte. ¿Me están entendiendo algo? En medio de la vergüenza tuya, en medio de la vergüenza nuestra, Dios ya tiene preparado un perdón para ti. Tiene un perdón para tus hijos, para tu familia, para tu hogar, en el área de tu ministerio, de la economía. En medio de la vergüenza que se haya levantado, que el enemigo haya traído vergüenza a tu casa. ¿Alguien ha traído vergüenza al enemigo alguna vez? A mi casa trajo un día vergüenza a mi casa, que me paraba en el púlpito y yo decía: no puedo predicar porque no estoy completo, porque trajo el enemigo vergüenza a mi casa, una calamidad que viví en mi casa. Pero Dios me quitó todo miedo y todo temor, toda inseguridad, porque afiné mi oído, afiné mi espíritu a Dios y le dije: Señor, yo soy tu hijo, ayúdame. Me afinó para llenarme de carácter, y poder pararme en este púlpito para predicar de la palabra, pero también para tratar de vivirla. Tienes que liberarte, mi amado. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl, que esperen el segundo servicio, que vayan haciendo la fila ahí para el segundo servicio, por favor. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl tenía una capacidad de guerrero. Él era un tremendo guerrero y podía matar a Goliat si era uno de los mejores guerreros. Saúl era uno de los mejores guerreros. ¿Y qué sucedió? Vino a él temor y miedo. ¿Y sabe qué pasó? Dice la Biblia, Viviana, que se metió detrás del palacio Saúl y se escondió, sabiendo que él tenía todo para poder derribar a Saúl. Pero al contrario, David no tenía la capacidad de enfrentar a Goliat,
Pero ¿sabe qué? Tenía la valentía que tenía Saúl. O sea, ese que también era un guerrero. ¿Aló? Era un guerrero. Pero aquel sí tuvo miedo. No te dejes meter de cualquier miedo ni temor en tu vida, mis amados. Porque puede ser que tú seas un David. ¿Aló? Puede ser que tú seas un David, que no tengas la capacidad de enfrentar muchas cosas. ¿Aló? Regálame tu atención, ya voy a terminar. 45 minutos más me quedan. No, ya voy a terminar. David no tenía la capacidad. Puede ser que tú seas un David y digas: yo no tengo la capacidad de enfrentar este problema, esta lucha, esta dificultad. Yo no lo voy a lograr. Pero sí estoy convencido que Dios te ha dado valentía, Dios te ha dado poder. Y dice la palabra que tú te levantarás para derribar, para desechar, para abrir vallado. Pero también te dará la autoridad y el poder para construir y para edificar. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Cuando hay temor, cuando hay miedo, ¿sabe qué pasa? Se acaba todo esfuerzo, toda idea que tú tengas. Viene el miedo y viene el temor y te esconde. No, yo no puedo hacerlo, yo no sé. Y las ideas que tú tenías, ¿sabe dónde están las mejores ideas? ¿Dónde están? Las mejores ideas están en el cementerio. Ya están enterradas. Yo quería, si tú preguntas en un funeral, alguien que esté ahí, de pronto joven también, y le preguntan: ¿y él qué quería hacer? Quería hacer. Incluso se iba a ir para no sé qué, para el país tal, para traerle y hacerle casa al papá, a la mamá, carro, beca. Iba a comprarse el mejor caballo, no sé. Y tú preguntas si tenían solo sueños. ¿Y qué alcanzó a hacer? Nada. En medio del temor y el miedo, ¿sabe qué sucede? Toda idea que había y esfuerzo tuyo se va a quedar congelado. Pero Dios es bueno. David no tenía capacidad, pero era un guerrero. Y él tenía la valentía como guerrero, que la tenía Saúl. Él tenía la valentía. ¿Usted sabe dónde la pasaba David? ¿Dónde la pasaba? Un guerrero bravo. Venga para acá. Partía cabezas de leones, de lo que fuera. Estamos aquí. Tú puedes tener muchas capacidades, pero si te permites que el enemigo entre a tu vida y te meta temores y miedos, solo lo único que tú vas a poder tener se llama cobardía. Y no vas a poder lograr. ¿Cuántos valientes hay en esta mañana? Dice la palabra que la palabra sufre violencia y los valientes la arrebatan. Tú debes de ser un valiente, de levantarte en el nombre de Jesús. Y hoy vengo a decirte de parte del Señor, mis amados, este es el tiempo para que el miedo, para que el temor se vaya de tu vida y tú puedas avanzar en el propósito de Dios, como para que tú te llenes de valentía y puedas derribarle esa cabeza a Goliat. Puede ser que te vean pequeñito, te vean pequeñita, que no eres capaz, que no tienes el recurso económico. Pero quiero decirte de parte de Dios, mientras tú estás aquí, Dios ya está dando una palabra en los cielos para que desate lo que tú necesitas, para que te levantes como un guerrero y salgas del escondite, para que te sacudas de lo congelado que estás y quites todo miedo, todo temor en tu vida y avance para que la gloria y el favor de Dios sea desatado sobre tu vida. Aleluya. Esto es para el que lo cree. Yo sé que hay muchos Goliat que se te han levantado, muchos Goliat, pero David, con solamente la valentía que Dios le dio, él dice la palabra que derribó, que tumbó. ¿Qué más dice por ahí? Ayúdenme, que se me acabó de olvidar el texto bíblico.
¿Quién fue el que cogió una berraca? Ay, perdón. ¿Quién fue el que cogió una carraca por ahí? ¿Quién era? ¿Quién? Una carraca. ¿Cuánto podrá tener una carraca? Ni por muy grande que sea el burro, ¿no? O el buey. Hermano Ever, usted que eso sí es especial. ¿Cuánto podrá tener una carraca? Yo no creo que sea más larga que esto. Imagínense, hasta la mitad. ¿Cómo se llama esta parte? Antebrazo. Una carraca. Y dice que mató ¿a cuántos? ¿A cuántos, William? ¿A cuántos mató? ¿Tú la cantas? A 1000 y a 10,000. Tumbó, derribó, mató. Solamente con el poder, con la gloria y el favor de Dios, tú vas a poder derribar todo miedo y todo temor en tu vida. Por solamente esto. No fueron fábulas. Miren lo que me dice la palabra en Mateo capítulo 25, versículo número 15. Mateo capítulo 25, versículo 15. Y vamos a ir hasta el 17, Danielita. ¿A uno dio qué? Eso ya no lo sabemos, ¿no? Eso ya no lo sabemos, ¿no? Ese texto bíblico ya lo hemos predicado y lo hemos leído. Pero vea él. Mateo capítulo 25, versículo 15. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y cogió con ellos, negoció con ellos y ganó 5 talentos más. Escúchame, familia. El que cogió 5 se liberó de todo temor y de todo miedo. Le dijo: tome 5 talentos. Yo no sé cuántos tienen 5 talentos y están multiplicando lo que Dios les está dando. Y dice que le dio 5. ¿Sabe qué dijo él? Señor, gracias. David Alejandro, feliz cumpleaños. Ya me entregaron 5 talentos. ¿Qué hago con mis 5 talentos? ¿Sabe qué hago con mis 5 talentos? Espere un momentico. Se me va todo temor, se me va todo miedo. Camine a ver pues cómo es que es el negocio. Quería nombrar a alguien específico de algo cultural, que hay gente que enreda lo que sea, pero que negocio hace. Y en un tiempo atrás, a mí me daban la oportunidad de vender un hueco y lo vendía. Son dones que Dios da. Y si este hombre que Dios le entrega 5 talentos dice que sacó los 5 y se fue, tengo que decirte algo con amor. Dios te ha dado 5 talentos y no los has aprovechado. Te ha ganado más el miedo, te ha ganado más el temor y no has querido hacer nada. Versículo siguiente, Danielita. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Imagínense. Ay, Dios mío, recibe hoy, por favor, iglesia, 2 talentos. A algunos Dios le ha dado 2 talentos y dice: bueno, está bien, me voy a sacudir todo miedo, todo temor se va de mí y los voy a multiplicar. Pero con algunos ha pasado esto, familia. ¡Qué vergüenza! Así mismo el que había recibido, dale el siguiente, ¿qué dice, Danielita? Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y lo escondió el dinero de su señor. Y tú has escondido los dones y talentos que Dios te ha dado. Lo que tú tienes, Dios te lo dio. Si a Dios le place, hoy te quita todo. Te quita la vida. Pastor, que está hablando herejías. No. Es que Él fue el que te la dio. Yo no sé cuándo Dios me llame a cuentas. Y si a Él le place, triqui, Halloween. Aló. En pandemia, ¿tú qué eras? Gracias al Señor que Él te dio gracia y favor. Tuvo misericordia contigo, pero fue lo único que hizo el Señor contigo. Y si no, tú no estarías aquí en plena pandemia. Te hubieses podido ir con solo haber hecho y adiós pues.
porque así conocí personas. Oiga, pero ¿qué pasó? Si lo acabé de saludar cuando entró, no, que venía maluco, oxígeno, vaya, y al siguiente día ya no estaba. Eso sucedió en el conjunto donde vivíamos. 2 personas murieron bien paraditas. Y tú estás aquí. Honra a Dios. Dios te ha entregado talentos. No los escondas como hijo de este hombre. Lo escondió porque ¿qué le pasó? ¿Qué sucedió con él? Le dio temor, le dio miedo, se escondió. Pero mire algo tan especial en el mismo capítulo, versículo 25. Mira lo que pasó. Lo que pasó con este que le entregó uno. Mira por qué lo entregó. Versículo 25 del mismo capítulo. Por lo cual, ¿sabe qué le dice él cuando se le apareció el Señor? Escúchame, mis amados, que no vaya a suceder contigo esto, que el día que el Señor llegue a ti, no va a decirle: Señor, es que tuve miedo y escondí lo que tú me diste. Miedo de mi esposa, miedo de mi esposo, miedo de mi familia, miedo de mis amigos, miedo de mi trabajo, y yo lo escondí. Por eso fue lo que sucedió con este. Por eso fue que no hizo nada con el talento que se le dio. Por lo cual, dice ahí está contestando él: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué le vas a devolver a Dios? Cuando tú te vayas a encontrar con Él, ¿qué le vas a encontrar? ¿Qué le vas a entregar a Él? ¿Aló? Los proyectos que tú tienes, los anhelos, los sueños. ¿Tienes proyectos con tu familia? Ya en mi casa nos queda solo uno de nuestros hijos viviendo, el bebé. Tiene 33 años. Los otros 2 bebés son mayores, no están ya en casa. 5 nietos, un bisnieto. Yo debería tener solo sueños con mi esposa, proyectos con mi esposa, porque ya estamos solos. Pero en mis sueños y en mis proyectos están mis hijos, están mis nietos y está mi bisnieto en este momento. Porque todo temor en mi vida se ha ido y todo miedo. Yo lo único que hago es orar y clamar por ellos y declarar palabra profética sobre ellos. Y yo pido al Señor que mis ojos, juntamente con tus ojos, puedan ver a mis hijos sirviendo al Señor. Yo estoy muy convencido que ellos tienen un linaje, un sacerdocio en el cual le van a servir. ¿Cuántos dicen amén por su familia? ¿Qué sucedió con aquella mujer que unos meses atrás cogió su bebé en las manos, se subió sobre un puente y se arrojó y se mató juntamente con su bebé? ¿Qué sucedió? Tenía miedo, tenía temor, el enemigo la había bombardeado. ¿Qué pasó con este hombre que se metió en una habitación con sus 2 hijos? Los mató y sacó y se mató. Tenía miedo, tenía temor. ¿Sabe por qué? Porque se desconectó del Señor. No conocían de la misericordia y del amor de Él. Acabó con su vida y acabó con muchos proyectos. ¿Tú qué crees? Que este hombre, esta mujer, no tuvieron un hijo porque querían tener una familia. Ellos lo querían, pero el mismo enemigo de una vez los confundió. Hay personas que lo máximo para ellos es el temor y el miedo. Todo lo piensan, todo lo argumentan. Yo no te estoy diciendo que seas imprudente, que seas acelerado. Yo no te estoy diciendo eso. Cuando tú estás en conexión con Dios, Dios te da una tranquilidad para tomar decisiones. Los ministros saben, y algunos de la iglesia, la decisión que tomé tan alta. 2 decisiones que he tomado este año, 2 decisiones altas de responsabilidad, ¿o no, ministros? Altas porque yo soy el responsable. Eso no son monedas, ¿no, William?
Eso no son responsabilidades altas. ¿Y yo qué hice? Todo temor, todo miedo que me tenía y me había estancado, en el nombre de Jesús voy por ello. Y Dios, hasta el día de hoy, Dios ha respaldado. Tú no puedes dejarte de llenar, mi amado y mi amada, más de temor, más esconder lo que Dios ha colocado en tu vida. Ponte de pie, por favor. Aleluya. El pastor nos dijo: pongámonos de pie. Dios, lo primero que Dios dio fue la fe. Eso fue lo que Dios primero dio allí en el Edén. Cuando tú y yo dejamos de creer, ahí ya no hay nada. Cuando tú dejas de creer en tu cónyuge, en tu esposo, en tu esposa, cuando tú dejas de creer en ti mismo, ahí empiezas a declinar, a detenerte. Escúchame. El temor y el miedo, con que quiero, no son compatibles. El temor y el miedo, y es que yo como que quiero, como que eso no son compatibles. Escúchame. Pero el miedo y el temor con el credo son compatibles. Sé que tú te levantas y no puedes ir a decir: no, es que como que sí, como que no, como que quiero. No, tú tienes que tomar una decisión y creer en el Señor que vas a avanzar, porque el Señor te dio una palabra. Escúchame, la familia. Isaías capítulo 41 versículo 10. Ahí está la palabra que Dios te dio. Abre tu Biblia para que la marques. Esto es una promesa de Dios. Ábrela, márquela con resaltador negro, rojo, amarillo, del color que sea. Rompe la hoja y guárdala ahí en tu billetera. Isaías 41 versículo 10. Mira lo que te dijo. Escúchame. Para los que reciban, y si a bien tienes declararle el amén, qué lindo. No temas, te dice el Señor. ¿Sabe qué te dijo? Que ya todo temor se vaya de ti. No temas, porque yo estoy contigo, te dice el Señor. Aló. No temas, familia, porque el Señor está contigo. ¿Qué más dice? No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Escúchame esto, algo más especial. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Ay, qué lindo! Amén. ¿Qué te está diciendo ahí? Te ayudaré, te sustentaré, siempre estaré contigo. ¿Cuántos reciben esta palabra? Y si Él dice eso, ¿qué más dice ahí? Yo siempre te voy a ayudar, yo siempre te voy a sustentar. Todo sabe por qué. Porque Él es tu Dios y tú eres el Hijo. Solo por eso atesora esta palabra en tu corazón.